Nacido en Asturias hace 57 años, está casado y tiene 3 hijas. Estudió medicina en la Universidad de Oviedo y es doctor en biología molecular. Es el responsable de la consulta de nefrología pediátrica y metabolismo en el Hospital Valdecilla de Santander, así como también es profesor titular en la Universidad de la misma ciudad, de Santander. Ha publicado más de 100 artículos, muchos de ellos de alto impacto, y actualmente es el presidente de la ECOM, la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo. Estamos hablando de un gran profesional con una dilatada experiencia. Hoy tenemos la suerte de contar en Cita con el Experto en Menos Raras con el doctor Domingo González Lamuño. Muy buenas, Domingo. Hola, ¿qué tal, José Ramón? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada quería agradecerte que saques un poco de tu tiempo, que sé que no es el mejor momento y que estás con muchos proyectos y actividades, por eso que antes de nada quería agradecerte por dedicarnos un rato a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, José Ramón. Bueno, pues nada, primero ya que nada, y si te parece bien, me gustaría empezar por el principio. Creo que puede ser algo muy interesante para todos aquellos que están hoy en día estudiando medicina o que tienen interés pues en estas enfermedades raras y estas enfermedades metabólicas que vamos a hablar hoy. Y creo que sería muy interesante un poco conocer pues, cómo llegaste hasta la medicina, porque bueno, fue por algo familiar, como puede ser muchas veces, tradición familiar, por temas de vocación temprana, casualidad, no sé. ¿Cuál fue tu caso? Hombre, la verdad es que yo siempre quise hacer medicina, pero no porque haya médicos en mi familia, que no hay nadie, no había ningún médico. Ahora ya sí tengo algún sobrino que es médico. Realmente es porque me gustaba la biología, la investigación y la genética. Por Ajá. eso hice medicina. A O mí sea, fue realmente, un interés propio tuyo, por lo que fuiste descubriendo en tu juventud, que viste que por ahí te gustaba. sí, me gustaba realmente todo lo que era ciencias de la vida y luego me gustaba la medicina y dentro de la medicina me gustaba también la pediatría, porque se me daban bien los niños. Tengo 6 hermanos y se me daban bien los niños. Entonces, ¿Y eras realmente de los esa vocación mayores viene de o atrás. eras de los mayores? Sí, el segundo. Claro, bueno, pues eso condiciona bastante. Condiciona, sí. Pues eso, realmente medicina es realmente, siempre quise hacer medicina. Yo creo que por aquellos tiempos no era tan complicado entrar en medicina como ahora. Todos los que teníamos un notable alto sobresaliente entrábamos sin mayores problemas. Y la carrera, pues evidentemente disfruté mucho, no tuve ningún problema en toda la carrera. Y después, pues cuando hice el servicio militar en medicina interna en el Gómez Ulla, como oficial, y me encantó todavía más la medicina práctica, la medicina clínica. De hecho, estuve a punto de quedarme en el ejército porque por aquellas me presenté al examen del ejército y lo aprobé. Estuve a punto de meterme en la academia militar, pero bueno, al final me ¿Y presenté al MIR. por qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del año 89, 88, 89. O sea, ya en plena democracia, en pleno nueva Sí. era, podemos decir, y seguramente bueno, claro, ahí se presentan muchas posibilidades, pero una de esas al final acabó siendo la nefrología pediátrica. ¿Cómo llegaste hasta ahí? No, bueno, esto ya es ¿O un poco no? diferente. Luego, Ah, perdón, hice la especialidad de pediatría para hacer mi tesis doctoral en biología molecular, porque tenía claro que hacía pediatría porque no existía ni sigue existiendo la especialidad de genética, y por eso hice pediatría, pero hice a la vez o simultáneamente mi tesis doctoral en biología molecular. Entonces, al acabar mi tesis doctoral, hice una estancia postdoctoral para formarme más en biología molecular. Hice una estancia de un año específicamente en un centro de biología molecular para ¿dónde? aprender ¿Dónde fue? en Barcelona, Ah, en el Instituto de Investigaciones Médicas de Barcelona. Y bueno, pues después estuve tentado de hacer genética clínica en Estados Unidos. De hecho, convalidé mi título en Estados Unidos, hice las entrevistas y me admitieron para ir a la Universidad de California, pero por circunstancias familiares pues me volví para Santander y monté a montar un laboratorio en la Facultad de Medicina. Y por aquellas, ah, durante ese periodo de los años 95 al 98, pues simultaneaba esta actividad con asistir al Hospital de Cruces con el profesor Sanjurjo. Allí conocí al doctor Al-Lamid también, pues para aprender enfermedades metabólicas que yo las descubrí con el doctor Sanjurjo. claro, Y por ahí venía. simultáneamente, perdón, me formé en nefrología pediátrica. Es decir, que lo que es casualidad es que sea nefrólogo pediatra. Mi Vale, o vocación sea, es ser genetista.
Vale, o sea, que fue un poco circunstancial por lo que fuera, pero realmente tu primer interés fue hacia las metabólicas directamente. No, realmente mi primer interés fue hacia la genética. Claro. Y las Claro, metabólicas me las encontré como enfermedades genéticas tratables. claro, claro. Y después llegaste a Santander, a tener tu plaza en Santander. Exacto. Mi plaza en Santander, bueno, pues mi plaza como médico adjunto y luego como profesor de universidad con una plaza vinculada. Realmente llevo desarrollando mi actividad ininterrumpidamente desde el año 2000, con alguna parada para hacer alguna estancia necesaria para ordenar la cabeza y muy bien, muy encantado con las enfermedades raras, metabólicas y genéticas. Cuando llegaste, y ahí en Santander ya había de alguna manera, las metabólicas era algo que ya, me imagino que ya se hacían cosas, pero bueno, ahí tuviste tú la oportunidad de centrarte en las metabólicas y la nefrología, porque ya digo, llegaros de una forma o de otra, no es tan habitual un nefrólogo que trabaje con las enfermedades metabólicas, como lo sabes perfectamente. Bueno, realmente la nefrología pediátrica es la responsabilidad que tuve que asumir en el hospital. Y las enfermedades metabólicas y enfermedades raras fueron creciendo a lo largo de mi crecimiento profesional o desarrollo profesional, fueron apareciendo las enfermedades metabólicas. Previamente no existía esa unidad en Santander. Claro. Es decir, que las enfermedades metabólicas nacen a finales de los años 90 en los hospitales clínicos. Existían en algunas unidades muy especializadas en Bilbao, en Zaragoza, en Madrid, pero realmente en muchos hospitales no existía como tal. Los pacientes con fenilcetonuria eran derivados a cruces o eran seguidos desde digestivo, pero no estaban siendo vistos de forma global. Y era difícil hacer un diagnóstico y un seguimiento de los pacientes metabólicos. Luego hablaremos de ello. Es muy Sí, interesante, nace a finales de los años 90 realmente el área clínica de los errores innatos del metabolismo. esa es mi siguiente pregunta, porque así dicho, errores innatos del metabolismo para algunas personas puede sonar así un poquito complicado de visualizar y de entender. ¿Qué son exactamente los errores innatos del metabolismo? Bueno, te lo adelanté un poquito, son enfermedades genéticas, pero realmente son trastornos bioquímicos que tienen una base genética o una base heredada. A partir de ahí estamos hablando de enfermedades poco comunes, enfermedades raras, que tienen una base genética y que tienen una manifestación en el metabolismo celular y que de alguna manera pueden o no repercutir en el individuo, en la persona, en el niño. Esos errores innatos de metabolismo son enfermedades genéticas que se traducen en un error del metabolismo celular y que puede condicionar una grave enfermedad o una condición particular. Es decir, son enfermedades genéticas que afectan al sujeto o al individuo, pero modificando aspectos bioquímicos de su metabolismo celular. Claro. Y me imagino que el diagnóstico temprano en este tipo de patologías es importante y que en esa época que me estás diciendo hubo avances importantes, ¿no? En este sentido y hoy en día sigue siendo cada vez más importante. Bueno, todos conocemos bien los pioneros de las enfermedades metabólicas a finales de los años 70 con la fenilcetonuria, pero en los años 90 empezaron a aparecer las nuevas técnicas, como era la espectrometría en tándem masas, que muchos pensábamos que se podían aplicar como programas de detección precoz de muchas enfermedades. Los finales de los años 90 fueron años apasionantes porque la tecnología abría la posibilidad de hacer una detección precoz de trastornos bioquímicos que de alguna manera permitían anticipar un trastorno antes de que ocurriese. Con lo cual, podíamos en ocasiones iniciar acciones terapéuticas. Nosotros quisimos en el año 98 iniciar un tándem masas para el cuidado neonatal, pero evidentemente nos decían que estábamos locos. Pero luego un grupo de personas muy locas que lo hicieron muy bien, en Santiago de Compostela lo hicieron de maravilla y en el año 2000 fueron unos de los centros pioneros en el cribado metabólico. Es decir, que la detección precoz marca la diferencia y es el cambio en el paradigma de la medicina. Detectar un trastorno antes de que ocurra y cuando todavía tenemos opciones de tratar. Claro, porque esto lo que hace es que la gravedad de la patología para posiblemente toda la vida del paciente pues, sea mucho menor, que se pueda pues, anticipar a esos efectos que puede producir este tipo de patologías, que son muy diversas, pero la mayoría son bastante graves, ¿no? Claro, son enfermedades muy graves cuando se ha producido el daño, fundamentalmente el daño neurológico.
Pero ¿y si somos capaces de detectar ese cambio o esa condición metabólica particular que permite evitar el daño? Ese es el gran reto. Claro. ¿Y Entonces, cómo ha es como un coche evolucionado? diésel, perdón, es como un Perdón, coche diésel que resulta que era gasolina. Saber que era diésel o era gasolina es fundamental para que el coche ande bien. claro. ¿Y cómo ha evolucionado este diagnóstico desde esa época hasta ahora? ¿Ha habido algunos cambios? Se detecta, o sea, en este tipo de cribado, el cribado neonatal, me imagino que estamos hablando, ¿qué tipo de patologías se detectan ahí? ¿Es algo que ha evolucionado en los últimos años? ¿Hay algún tipo de visión hacia el futuro en temas de cribado genético? Que algo ya se ha escuchado por ahí en este sentido. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, es muy interesante. Realmente yo creo que eh, los conocimientos bioquímicos existían, pero era algo que estaba muy limitado a centros muy especializados de bioquímica. Hubo pioneros clínicos en Europa y en España que fueron capaces de recoger ese conocimiento y trasladarlo, hacer una investigación translacional y trasladarlo a la clínica. Eso ya se sabía en los años 80 y en los años 90. Realmente los conceptos no han cambiado tanto desde los años 80 y 90, pero realmente se ha acercado ese conocimiento a clínicos de a pie como yo. Es decir, que los clínicos somos capaces de utilizar complejos conceptos bioquímicos para utilizarlos en nuestros pacientes. Lo que se ha cambiado de forma dramática es la capacidad de detectar esos trastornos tan complejos en edades precoces o antes de que se produzca el daño. La normalización del tándem masas para el cribado del recién nacido en el año 2000, finales de los 90 y años 2000, es lo que condujo a un cambio dramático. Y desde entonces ahora el cambio ha sido pequeño desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de conocimiento, pero ha sido muy grande desde el punto de vista de reconocer la historia natural del paciente que se detecta en el cribado neonatal respecto a la historia natural del paciente que debuta con un trastorno bioquímico. Y en los últimos 5 años ha cambiado radicalmente lo que anticipabas, lo que es el acceso a tecnologías genéticas que nos han dado un nuevo cambio, una nueva visión. Es decir, el cambio bioquímico ocurrió fundamentalmente en los años 80, el cambio del recién nacido ocurrió en el año 2000 y finales del año 2010-2015 es el cambio genético el que realmente nos abre unas nuevas expectativas. Empezamos a Puede reconocer que otras enfermedades. Puede que el hecho de la genética puede ayudar a que sea más exacta ese diagnóstico, más exacto, es decir, que se pueda tratar más concretamente a esa enfermedad, esa patología, porque dentro de la misma enfermedad me imagino que habrá distintos tipos de errores innatos del metabolismo que estamos hablando o defectos de algún gen que si se detecta exactamente cuál es, posiblemente puede ser que se pueda tratar más rápidamente y mejor. Claro, bueno, estamos entendiendo cosas que antes no entendíamos, que son fenocopias, que son alteraciones no genéticas que simulan un trastorno genético. Reconocemos otro aspecto que es diferentes genes producen la misma enfermedad y luego reconocemos que mismas mutaciones tienen diferente manifestación clínica. Todo eso es difícil de entender por un clínico que atiende a su paciente, que le cuenta sus problemas. Pero Claro. realmente la genética nos está permitiendo descifrar muchos aspectos de los errores innatos y nos abre opciones terapéuticas inimaginables. Podemos corregir algunos genes, podemos modificar regiones genéticas completas, podemos modificar cofactores, chaperonas, moléculas que acompañan a algunas proteínas que están mal plegadas y que rescatan su función. Todo esto está ocurriendo en los últimos años, se nos abren nuevas expectativas. Es decir, moléculas que no teníamos muy claro si eran útiles o no y para qué servían, con la genética empezamos a entender cuáles sirven, cuáles no y por qué sirven. Y la genética es fundamental. Mismas enfermedades con diferentes mutaciones pueden tener diferentes tratamientos. Esto es Claro, algo fascinante. hablando de tratamientos, bueno, este tipo de patologías metabólicas tienen como varias vertientes, una de ellas nutricional, que es muy importante, y farmacológica, ¿no? Esto ha avanzado muchísimo en los últimos años. ¿Por dónde crees que va a ir este desarrollo, esta investigación, este desarrollo de nuevos tratamientos, ya sean nutricionales, porque se ha entendido mucho mejor muchas cosas, se ha aprendido muchas cosas, y también de tipo
farmacológico, genético? ¿Por dónde crees que vamos a ir o que se está yendo? Pues al final tenemos que ir con todo. Realmente necesitamos detectar pronto al niño para poder corregir ese defecto genético, y eso será terapia génica. Detectar tarde a un niño y hacerle terapia génica no tiene sentido, porque la terapia génica no cura a las personas. La terapia génica rescata la función de determinadas células. Tenemos que detectarlos antes de que haya daño. Con lo cual, cribado y tratamiento genético van a ir de la mano. Por otro lado, el tratamiento nutricional, que ha sido la base de muchos errores del metabolismo intermediario, sigue siendo la base de este tratamiento, y mucho más cuando los pacientes o las personas van a vivir más años y quieren tener mejor calidad de vida. Con lo cual todavía tenemos que optimizar aún más el tratamiento nutricional. Antes teníamos las bases para que el paciente sobreviviese X años, tuviese un daño menor y alcanzásemos objetivos razonables. Ahora queremos personas sanas. Muchas veces son niños a los que se les ha sometido a terapia génica. ¿Cómo tendremos que reprogramar esas células o tratar esas personas con nutrición o alimentación una vez que hayamos corregido sus genes? Es otro reto que nos queda abierto. Y luego, los conocimientos genéticos que nos han abierto pues, la posibilidad de utilizar moléculas pequeñas, moléculas chaperonas, para rescatar funciones de genes o para permitir rescatar funciones residuales que hasta ahora desconocemos. Con lo cual, no podemos olvidar ninguna de las tres ramas: alimentación, farmacia y terapia genética. Y todo ello de la mano del diagnóstico precoz. Sin duda. Y este tipo de patologías que son tan complejas, que necesitan de afrontarlas desde puntos diferentes, pues como la nutrición, como los tratamientos, y sobre todo en el día a día, me imagino que los padres, vuestra relación como profesionales con tanto los pacientes cuando ya son más adultos como con las familias es fundamental. O sea, de hecho han nacido muchas asociaciones de familias. ¿Cómo ves este movimiento que ha habido de asociaciones de familias y relación con los pacientes y con sus familias? Pues la pregunta es perfecta. Evidentemente, si no hubiéramos tenido a los pacientes y a sus familias o cuidadores implicados, no estaríamos hablando. Realmente es necesario el autocuidado, es necesario entrenar y educar a las familias, porque son ellas las que reconocen realmente las situaciones de descompensación, las respuestas favorables a tratamientos y las que ponen en marcha las medidas que nosotros proponemos. Las asociaciones de enfermos ayudan en aspectos relativos a educación, son un apoyo indiscutible para las familias que tienen necesidades. La verdad es que al principio pueden ser necesidades tremendas. Los padres de los niños afectados se tienen que hacer expertos en biología molecular y en bioquímica, en nutrición y en alimentación, y saber pelear contra el sistema, porque son pacientes que tienen muchísimos requerimientos de alimentación, rehabilitación, logopedia, servicios sociales, etcétera. Tienen que Acceso a los pelear también con la tratamientos. administración. ¿Qué, perdón? Claro, y acceso a los tratamientos, ¿no? También a veces Exacto. es un poco Hay complicado, muchos ¿no? tratamientos que incluso son tratamientos que no están aprobados. Lógicamente, que sean los padres los que con un niño afectado tengan que liderar movimientos de reclamar que determinado fármaco que haya demostrado o no una utilidad absoluta para el tratamiento de su hijo, pues también eso es un reto. Entonces, las asociaciones de enfermos han servido para empoderar a las familias, que es un tema en la medicina actual necesario. La medicina de precisión necesita que sea una medicina participada, y eso las asociaciones juegan un papel fundamental. Sin duda. Y otro tipo de asociaciones son las de los profesionales, porque es como otra pata importante, ¿no? Que vosotros también habéis sabido y entendido la necesidad de uniros y de trabajar en común, además de forma muy heterogénea, dentro de lo que se llama la ECOM, que además es una de tus principales responsabilidades hoy en día como presidente de la ECOM. Y creo que es algo esto que puede ser muy interesante, porque no hay muchas asociaciones o sociedades médicas tan heterogéneas, e incluso con profesionales tanto de pediatría como de adultos, como la ECOM. Entonces, nos gustaría saber cómo y cuándo surgió la ECOM, esta necesidad, cuándo se convirtió en una realidad. Pues la verdad es que se convirtió en una realidad en el año 2000. Volvemos otra vez a hablar de los pioneros en los errores innatos del metabolismo, Pablo Sanjurjo, Mercedes Martínez Pardo,
también algunos grupos en Barcelona y sobre todo los bioquímicos que reconocían la necesidad de establecer puentes con los clínicos, porque la bioquímica a finales de los años 90 tenía mucho conocimiento, pero no era capaz de llegar. Con lo cual, los bioquímicos tenían claro que los clínicos teníamos que establecer puentes con ellos. Y nosotros, los clínicos, teníamos claro que los bioquímicos estaban muy lejos de la realidad. Las necesidades del paciente estaban ahí. Entonces surge a finales de los años 90, en el año 2000 se funda la AECOM, Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo, que no es una sociedad médica, es una sociedad transversal, porque hay bioquímicos, genetistas, clínicos, pediatras, internistas, endocrinos, neurólogos, también hay nutricionistas, dietistas, neuropsicólogos, es decir, que es una sociedad muy transversal. Es una sociedad pequeña, pero es una sociedad muy importante, el lugar de encuentro de los profesionales que nos dedicamos al estudio o a la investigación o a la atención clínica de los errores innatos. ¿Y cuáles son los principales objetivos que buscáis? Bueno, podemos entender fundamentalmente uno de ellos es pues educación médica. Ese es probablemente el objetivo más importante. Todos los que hemos aprendido errores innatos del metabolismo lo hemos hecho en el seno de AECOM, porque en AECOM nos encontrábamos los clínicos con vocación de atender a este tipo de pacientes y bioquímicos que tenían responsabilidades clínicas en el cribado o en el diagnóstico. Y era un lugar de encuentro, o es un lugar de encuentro tremendo, porque convivíamos bioquímicos y clínicos en un entorno de trabajo, de compartir pacientes, compartir proyectos, es decir, educación, investigación y sobre todo ir juntos por este proyecto común que son los errores innatos del metabolismo. Recientemente hemos incorporado actividades más importantes en los tiempos actuales, como son pues, las relaciones con la industria y relaciones con las asociaciones de enfermos, porque tenemos claro que la innovación y el desarrollo, la industria va a dedicar recursos a aquello que nosotros le pidamos. Y desde AECOM surgen las necesidades, desde AECOM surgen también las oportunidades, porque el conocimiento es enorme dentro de AECOM. Todos los profesionales que estamos en AECOM tenemos un conocimiento profundo de lo que son errores innatos del metabolismo en las diferentes vertientes, bioquímicas, genéticas o clínicas, pero es una sociedad que tiene un valor incalculable, porque pocas sociedades juntan profesionales de todos los ámbitos en relación a un problema complejo como los errores innatos. Y la nueva medicina, la medicina personalizada, pivota alrededor de la forma de ver la medicina como la vemos los integrantes de AECOM. Bueno, aquí habéis conseguido algo que a veces en la especializada no siempre es fácil, que es salir del compartimento estanco y buscar Exacto. una colaboración totalmente transversal. Por lo que tengo entendido, estáis organizados en grupos, ¿no? Como en grupos de trabajo también a la hora de desarrollar proyectos. Como ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, hombre, los grupos realmente nacen de las diferentes sensibilidades. El grupo de trabajo más importante pues, es el grupo de nutrición, cuando empieza. Y luego, cuando los pacientes se hacen adultos y hay que crear unidades de adultos, se crea un grupo de adultos. Y hay algunos grupos de algunas enfermedades concretas, pero recientemente el grupo que tiene más actividad, pues ahora es AECOM y Sociedad. Entonces vemos que realmente tenemos diferentes grupos para diferentes necesidades. La idea es que en el futuro en AECOM pues haya un grupo que represente a los centros de referencia, hay otro grupo que represente las partes con la sociedad, la nutrición, grupos clínicos y luego grupos bioquímicos, porque se nos abre un reto muy, muy importante que viene de la mano de las terapias genéticas. Y probablemente AECOM tenga que estar ahí para saber cómo regular, cómo administrar, cómo seguir, cómo generar conocimiento y cómo aportar el conocimiento actual a las terapias genéticas. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Tendremos que desarrollar grupos de trabajo relacionados con las terapias avanzadas, que ya lo hay, pero tendremos que hacerlo un poquito más. Y también grupos de trabajo, un grupo que se me ha olvidado, el grupo de los pioneros también, el grupo del cribado del recién nacido. El grupo de cribado claro. Que tiene una actividad muy, muy importante. Entonces ahora mismo tenemos el grupo de nutrición, grupo de cribado, grupo de AECOM y Sociedad, y luego hay grupos de enfermedades concretas que nacen de aspectos históricos relacionados con registros, como es el grupo del ciclo de la urea o el interés en crear el grupo de enfermedades lisosomales. Pero la idea es que haya grupos para todas las áreas en las que trabajamos y dentro de los grupos haya secciones y comités relacionados con los proyectos o las encomiendas que se nos hagan desde las sociedades médicas, sociedades, las instituciones o las propias asociaciones de enfermos. Y después todo este trabajo que se hace en estos grupos y en otras
y en otros estamentos acaba cada 2 años, muchas veces, o sea, cada 2 años el objetivo es llegar a un congreso, un sitio, un lugar, un momento concreto donde os juntáis y ponéis en común todo esto. Además, tengo entendido que este año 2021, si la pandemia lo permite, que seguro que sí, va a tener lugar este congreso. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos puedes contar de este congreso inminente de este año? Bueno, este año tenemos todos una especial ilusión y muchísimas ganas. Probablemente vaya a ser el congreso del siglo, ¿eh? Va a ser en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, y en principio está previsto que se desarrolle a mediados de diciembre. La responsable es la doctora Mariluz Couce. El grupo de Santiago de Compostela, que es uno de los grupos en errores innatos del metabolismo más sobresalientes en nuestro país y en Europa. Es un grupo que está muy bien estructurado, pioneros en el cribado, como dije antes, y este año les corresponde ser a ellos los que organicen el congreso. Yo creo que va a ser un congreso que vamos a coger todos con muchísimas ganas, porque realmente de reuniones por vía web y a distancia, pues estamos todos un poquito cansados. Necesitamos empezar a intercambiar nuestras experiencias, cómo hemos vivido estos meses de confinamiento, cómo hemos conseguido apoyar a las familias, cómo hemos conseguido apoyar a los pacientes, y necesitamos compartir y debatir dentro de este congreso. Entonces va a ser en Santiago de Compostela en diciembre. Creemos que va a tener una participación tremenda porque hay muchas ganas. Probablemente vaya a haber más tiempo que otros años para hacer comunicaciones, con lo cual yo animo a todos los que estén interesados en conocer el mundo de las enfermedades metabólicas, pues que se acerquen a este congreso, que será a mediados de diciembre en Santiago de Compostela. Pueden encontrar información del congreso, me imagino que en la página web de ICOM o de ICOM y Sociedad, sobre todo a través de las páginas web, me imagino, ¿no? Exacto, a través de la web tanto de la sociedad como del grupo de trabajo de ICOM y Sociedad, que es el grupo de trabajo más activo en comunicación, lógicamente, ¿no? Probablemente el congreso cuente con su propia web, que estará disponible en los próximos días o en las próximas semanas, y va a ser un congreso muy, muy interesante. Yo animo sobre todo a las personas jóvenes que quieran conocer de primera mano cómo es el mundo de los errores innatos, y verán que en la misma mesa compartimos internistas, pediatras, bioquímicos, genetistas y dietistas. Es algo poco habitual. Y todos tenemos mucho que aportar y tenemos diferentes visiones, ¿no? Además coincide que este año es Año Santo en Santiago de Compostela. Con lo Sí. cual, el que quiera podrá ir andando incluso y aprovechar para obtener la compostelana y asistir al congreso. Exacto, en ello estamos. Estamos intentando a ver si se puede hacer una especie de camino virtual mientras no se pueda hacer físico, y luego veremos si la doctora Couce nos invita o nos anima a que hagamos una última etapa caminando todos los participantes del congreso. Pues caray, saludable, ya que estamos hablando de salud, y muy interesante porque la última etapa, aunque sea bajar del Monte del Gozo directamente a Santiago, es espectacular, sin ninguna duda. Bueno, pues para terminar, y bueno, va enlazado con lo que acabas de hacer, la invitación a los jóvenes al Congreso, pero no solo el Congreso. Quisiera saber, bueno, qué tienes que decir, qué puedes decir a todos aquellos que están, pues ahora en este momento de su vida, de estar terminando de estudiar medicina en el MIR y que están viendo por dónde dirigir su camino. ¿Qué les podrías decir de las enfermedades metabólicas, de los errores innatos del metabolismo, errores congénitos del metabolismo, que son, esto a veces también se dice de distintas formas, pero bueno, viene al mismo sitio, ¿no? ¿Qué les puedes decir? Bueno, pues el comentario interesante. Hace años, si querían dedicarse a los errores innatos del metabolismo, tenían que hacer pediatría. Pero ahora ya no. Ahora lo puedes hacer desde bioquímica clínica o desde medicina interna, desde endocrinología o desde neurología. Quería decirles que este área de conocimiento específico de pediatría, que probablemente vaya a ser una subespecialidad pediátrica, como lo es la cardiología infantil o lo es la nefrología infantil, probablemente sea una de las áreas de la medicina más apasionantes. Estamos hablando que el manejo de las enfermedades raras es la medicina en su estado puro, porque necesitamos establecer un fenotipo, una historia clínica perfecta, para poder utilizar tecnologías avanzadas en diagnósticos a poder ser tempranos, que nos permiten entender lo que le ocurre a un paciente y muchas veces nos permite hacer, entre comillas, milagros. Milagros si detectamos ese defecto bioquímico que podemos modificar con la dieta o con un fármaco. Y en las nuevas terapias de medicina personalizada, porque identificamos aspectos que nos permiten tratar de forma
personalizada a cada uno de los pacientes. Si yo identifico los rasgos genéticos de determinados problemas de mi paciente, podré aplicar terapias que, si lo hago en tiempo y forma, serán terapias muy, muy efectivas. Es decir, desde mi punto de vista, es una de las áreas de la medicina más apasionantes. En los próximos años se abrirá también el área probablemente de la genética clínica, que tiene mucho que aportar a los errores innatos del metabolismo. Y no tenemos problema en compartir este espacio con cualquier especialidad médica o biomédica. Es decir, que también los psicólogos y los nutricionistas y dietistas tienen espacio y hueco en los errores innatos del metabolismo. Para mí es un área de desarrollo apasionante y no lo cambiaría. Es la genética de enfermedades tratables y la medicina en su estado puro. El manejo de las enfermedades complejas, de baja prevalencia, poco comunes, es decir, propias de cada sujeto, cada individuo. Muy bien, O sea, que yo les animo. Muy bien, pues animamos a estos profesionales a buscar esta información, a adentrarse dentro de este mundo de las enfermedades raras a través de las enfermedades metabólicas. Animamos a todos estos profesionales también a que las conozcan directamente en el Congreso de la COM, porque creo que no hay mejor sitio y como bien dices, en Santiago este año va a ser seguramente muy especial. Bueno, pues mi parte nada más, simplemente agradecerte de verdad que hayas querido participar en esta entrevista. Significa mucho para mí y para los que estamos detrás de Menos Raras, y estoy seguro que será de interés para mucha gente. Ha sido un auténtico placer y muchas gracias. A ti, José Ramón, muchas gracias y un saludo. Muy bien. Bueno, pues nada más, hasta aquí esta entrevista de hoy. Os recuerdo que podéis ver esta entrevista en el canal de YouTube, o si preferís escucharlo en nuestro canal de podcast, en los principales podcasts como Spotify, Apple Podcasts, eBooks o cualquier otro canal de podcast. Nada más, hasta luego.